es Carol Juliet Correa Ordóñez, soy estudiante del programa de Nutrición y Dietética y hoy con respecto al curso de Humanismo Cristiano, en el cual ya hemos visto el significado de humanismo, los tipos de humanismos y finalmente el humanismo cristiano, en el cual nos vamos a adentrar más en la vida de Jesús, respondiendo a lo largo del video, respondiendo preguntas tales como cómo era la situación económica, política y religiosa que vive Jesús, dando respuesta a qué es el reino de Dios según un autor importante, Pagola, que en su escrito La alternativa de Jesús menciona 4 alternativas y finalmente, a manera de reflexión personal, familiar y profesional, cómo aplicamos ese concepto del reino de Dios. Bueno, en primer lugar, dando respuesta a la primera pregunta que se genera, que cómo era la situación política, económica y religiosa que vive Jesús. Evidentemente no hay un escrito que diga como tal, porque es muy difícil, fue hace muchísimos siglos, pero sí hay un autor que describe que no había un concepto ni siquiera religioso, ni siquiera político y ni siquiera económico. Entonces infiere él, Pagola, que se encuentran entremezclados y se limita a partir de todo ese entorno en el que vive Jesús. La situación económica, política y religiosa no está definida, pero sí podemos ver que me imagino que existía clases sociales, las bajas, las medias, las altas, y así se escucha o se menciona que Jesús pertenecía a la baja, que él no era de la élite, pertenecía a la clase baja. Me imagino que su poder económico no era alto y él, a partir de un concepto religioso, no existía. Dicen que no, ni siquiera Dios planteó un concepto religioso. Con respecto a qué es el reino de Dios y las 4 alternativas que propone su proyecto, en primer lugar, definir qué es el reino de Dios debería ser una tarea personal que nosotros los cristianos o humanos deberíamos hacernos. Por ejemplo, Pagola menciona que todos los investigadores piensan que todo esto que Jesús llama reina de Dios es el corazón de su mensaje. Es como el tema principal por el cual él fue enviado por Dios. Va más allá de las creencias, los preceptos y los ritos de cualquier religión. Es una experiencia nueva de Dios que lo sitúa de todo de manera diferente. Si de Jesús nace una nueva religión, como de hecho sucedió, tendrá que ser una religión al servicio del proyecto de Jesús para el mundo. Entonces, el proyecto de Jesús se basaba en el reino de Dios. El reino de Dios se tomaba como el corazón de su mensaje. Y más allá, también podemos concluir que el reino de Dios es la vida tal como la quiere construir Dios. Por eso hay una parte en la que dice: sed misericordiosos, compasivos como lo era Dios. Entonces Jesús quiere transmitir ese mensaje para nosotros. Así como somos hijos de Dios, tenemos que aplicar esa compasión, ese precepto fundamental que Él plantea. Y más allá, las 4 alternativas que menciona Pagola, podemos mencionar la compasión como principio de actuación. Segundo, la dignidad de los últimos como meta. La cuarta, la actuación terapéutica como programa y el perdón como horizonte. Y evidentemente cada una de ellas tiene una meta, una misión, que es la que Dios tiene aquí. Evidentemente, por ejemplo, como la compasión como principio de actuación, Jesús de Nazaret introdujo una visión revolucionaria de Dios, no como un legislador severo o un juez airado, sino como una fuente de compasión infinita. Entonces podemos concluir también la parábola del buen samaritano, que ilustraba cómo la compasión debería superar las barreras sociales y prejuicios, demostrando que el amor de Dios no excluye a nadie. El amor de Dios es para todos, para los pecadores, para los buenos, para los malos. Él no excluye a nadie.
La dignidad de los últimos como meta es que también se caracteriza por una atención especial a los últimos y una reordenación de la sociedad que pone en el centro a los demás desfavorecidos. Entonces, a manera de conclusión, tenemos que el reino de Dios, según lo que se mencionó, es un reino caracterizado por la compasión, la dignidad para los marginados, la sanación y el perdón universal. Vivir la experiencia del reino de Dios a nivel personal, familiar y profesional puede ser un camino transformador y enriquecedor. Y finalmente, a manera de reflexión, a nivel personal, creería que se debería tener en cuenta la compasión y empatía. Vivir el reino de Dios personalmente implica cultivar una actitud de compasión y empatía hacia uno mismo y con los demás. El crecimiento y transformación, adoptar el reino de Dios en nuestros corazones para consigo mismo y para con los demás. El perdón y la reconciliación, súper importante. Y a nivel familiar, cuidado y apoyo mutuo, comunicación abierta y honesta, promoción de la justicia y la dignidad, que sabemos que somos el ejemplo. En la familia somos el ejemplo de aquel sobrino, de aquel primo, de aquel hermanito. Entonces imagino o supongo que es como lo más importante, ser ese ejemplo de haber adoptado la compasión de Dios, que tuvo Él para con nosotros y nosotros para con Él y con los demás. Y a nivel profesional, creería que la ética y la responsabilidad, de igual manera, como ya mencioné, la compasión y empatía en el trabajo y el impacto social y positivo que va a tener esto es muy importante, porque nosotros como personal de la salud y con nuestros pacientes, la compasión y la empatía debe ser primordial, debe estar en nuestros primeros pasos a seguir para atender a una persona. Entonces, finalmente, a modo de resumen, quise concluir que vivir la experiencia del reino de Dios a nivel personal, familiar y profesional requiere un compromiso con la compasión, la justicia, el perdón y la dignidad. Es un enfoque integral que busca transformar todos los aspectos de nuestra vida en alineación con estos principios fundamentales. Y finalmente, agradecer por su atención, y el mensaje es claro. Dios mandó a Jesús para transmitir su mensaje, el cual era ser compasivos, cambiar este mundo que se miraba hundido en el pecado, en todo aquello que tentaba contra Dios. Entonces mi mensaje es tomar conciencia de todo aquello que realizamos día con día para con los demás y reflexionar acerca de nuestro actuar. Muchas gracias.